Entrando en materia, les voy a hablar de una nueva pedagogía que nació de una investigación doctoral que empezó en el 2013 gracias a la beca de la Secretaría, como les vengo contando. Esta beca no solamente la dio la Secretaría de Educación, sino también fue auspiciada por el gobierno que había de turno en la ciudad de Bogotá, quien también dio y facilitó un rublo para poder hacer toda la investigación doctoral en la localidad de Los Mártires. Inicialmente, tenemos en cuenta que la localidad de Los Mártires, número 14 en Bogotá, está ubicada y reglamentada la zona CESAI. La zona CESAI es la zona de tolerancia, como la conocemos comúnmente en Bogotá, es donde se encuentran establecimientos que ofertan servicios sexuales tanto de mujeres como de hombres. El 85% de las personas que se encuentran ahí son mujeres de escasos recursos. También tenemos un 15% de hombres pues con diversos géneros sexuales, pero tenemos un gran 85%. ¿Qué es lo que pasa? Dentro de la localidad de Los Mártires tenemos muy cercanos a la zona de tolerancia 8 colegios distritales y más o menos 20 colegios privados que se están viendo afectados obviamente por el comercio sexual. Ustedes saben que acá está reglamentado, es decir, hay unos parámetros para que se pueda ejercer libremente cuando eres mayor de edad. Pero ¿qué pasa de manera oculta allá en la localidad de Los Mártires? Que hay explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, y esto se conoce como ESNA, para que ustedes lo puedan investigar. A raíz de esa problemática social que teníamos los docentes y tenemos aún, de todos los colegios de la localidad, especialmente los colegios distritales que se encuentran a 2 cuadras, a 5 cuadras y a 8 cuadras de estos lugares, teníamos una problemática muy grande, que muchos niños y niñas especialmente estaban siendo inducidas a estar dentro de la explotación sexual por pederastras, pedófilos, explotadores sexuales, y lamentablemente dentro de toda la investigación logramos detectar que el 70% de estas niñas y niños estaban siendo incitados por sus propios padres de familia, que era una problemática bastante grande porque las mamitas, algunas son trabajadoras sexuales y lamentablemente empezaba a crecer su hija y empezaban de alguna manera a ofrecerla. Y esa realidad está oculta en los colegios. En algunos de ellos, por conveniencia y por reserva de identidad, nunca se dijo el nombre de los colegios, pero sabemos cuáles son los que se encuentran en la localidad de Los Mártires. Entonces, ¿qué características socioemocionales había o existe para niños que están siendo inducidos y que naturalizaron la explotación sexual como si fuera algo normal, porque todos los días los ven, cruzan por las calles? Y muchos de ellos nos decían: profe, lo raro para nosotros es ver a nuestras maestras vestidas. Lo raro era eso. Esa era la realidad con la que están nuestros niños. Ahora imagínense en todos los síntomas de los niños que ya estaban en estas cadenas de explotación sexual. Aún asistían al colegio, porque el colegio realmente es un oasis en medio de toda esa dificultad socioafectiva, socioeconómica que se presenta en esta localidad. Entonces, por ejemplo, ustedes como docentes, ¿qué podrían detectar de un niño que tiene esta dificultad, que está siendo explotado? Baja autoestima, ¿verdad? Agresividad. Movimiento. Claro. ¿Qué otra cosa? ¿Cómo podemos detectar? Se duermen las clases, callados, aunque algunos no son tan callados, pero tienen diferentes formas de manifestarlo, y para eso, pues más adelante les voy a contar qué hicimos, porque hay un libro que salió de esta experiencia donde a ustedes y nosotros podemos aprender a detectar casos de abuso y casos de explotación sexual. Teniendo en cuenta y reconociendo la problemática que había para todos los docentes, porque eso no era solamente para mí, sino una realidad que nos acoge, nos golpea como mujeres, porque la mayoría eran niñas. Sin embargo, también detectamos gran número de niños en estas condiciones de explotación. ¿Qué pasó? Al tener la oportunidad de empezar el doctorado tiene que estar relacionado directamente con el servicio social que el docente debe ofrecer a su comunidad. Es decir, tu investigación tiene que estar enlazada necesariamente con una problemática
de tu institución, de tu localidad, de Bogotá, de Colombia y a nivel internacional. A pesar de que yo empecé con la localidad de los mártires, toda esta propuesta que nació de la investigación se empezó a agrandar. Está siendo reconocida en Colombia a través del bienestar familiar y otras instituciones, obviamente, como la Secretaría de Educación. Y tuve la oportunidad de viajar a México, donde está la Comunidad Latinoamericana de Resiliencia. Sabemos, y los estudios nos indican, que el país con mayor explotación sexual en el mundo es México. Y el segundo, lamentablemente, es Colombia. Entonces, unimos fuerzas en esta investigación. Estuve varios tiempos estudiando allá con la Comunidad Latinoamericana de Resiliencia. Pero ¿por qué dirán ustedes un tema social, socioafectivo, de vulneración de los derechos humanos, empieza a relacionarse directamente con la resiliencia cuando es un campo totalmente nuevo de estudio para algunas ciencias? En la educación hasta ahora está entrando qué es esa palabra, cómo se trabaja, cómo se construye. Ahora, ya teníamos detectado el problema y ya íbamos a tratar con un equipo, porque eso no fue solamente de mi parte, sino formé un gran equipo de especialistas, orientadores, psicólogos clínicos y especialistas en todas esas áreas que contribuyeran desde su formación a la investigación. De hecho, personas relacionadas con derechos humanos. Entonces, de ahí nace el título, que es Pedagogía Socio-Resiliente para poblaciones escolares en riesgo de explotación sexual. Inicialmente, la resiliencia es una ciencia que nace en la física, por la capacidad de los cuerpos de volver a su estado original. Eso ya viene desde la década de desde la Segunda Guerra Mundial, se empezó a hablar poco a poco de lo que era resiliencia. Estamos en la tercera etapa de la resiliencia, porque antiguamente era la investigación. Cómo una persona, a pesar de vivir en un medio que vulnera sus derechos humanos, que lo lastima, lo maltrata, es decir, casos de maltrato, de abandono, de negligencia, de explotación, de abuso, ¿cómo podía sobrevivir? Y se hizo el primer estudio de resiliencia en el mundo, que duró 40 años. Fue un estudio longitudinal donde determinaron que no todos los niños y niñas que sufrían abusos o vivían con padres alcohólicos o maltrato infantil llegaban a repetir estas conductas. Pero uno era el por qué era que lo hacían, cómo lograban sobrevivir a esto. Ahí empieza el estudio sobre la resiliencia. En ese estudio, la segunda etapa de la resiliencia nace con otros autores que nos mencionan: la persona llega a sobrevivir, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cuáles son los factores que una persona necesita para sobrevivir en un medio adverso? Y ahí empezamos con algo muy importante, era la relación particular que tuviese con los otros. Eso se llama escudos protectores de la resiliencia. Muchas de estas personas no repentían sus conductas porque tenían una persona, así no fuera mamá y papá, que los había escuchado, los había ayudado y les dio un proyecto de vida. Eso es un factor de apoyo. Muchos de nosotros, los docentes que estamos en aulas regulares, somos el único apoyo que tiene esa niña o ese niño. Y en casos de explotación pasó esto. Ellos no podían decirle a sus padres, porque obviamente los padres en muchos casos eran quienes incitaban a sus propios hijos. Entonces, ese oasis llamado institución educativa, ahí encontraron docentes que de forma natural hacían resiliencia. Ellos ni siquiera sabían que lo estaban haciendo. Entonces empezamos a determinar cómo se hace. ¿Cuáles son los escudos? ¿Cuál es la casita de protección? Que eso se llama un autor que se llama Van Israel, que es uno de los expertos en resiliencia. En la tercera etapa ya descubrimos qué es la resiliencia, cuáles son los escudos protectores, y la tercera no es solamente volver a mi estado natural. Es decir, una vez que cruzo todo el proceso, no es volver a donde estaba. La tercera, y en la que estamos, nos está diciendo que tenemos que avanzar, que tenemos que crecer, porque cuando crecemos y hemos vivido por algún sitio, en este caso explotación, abuso, maltrato, podemos llegar a ayudar a otros.
Esa es la tercera etapa. No es que sea resiliente y volví al mismo dolor, no. O simplemente me sané, pero no ayudé a otros. Sino la tercera es que con mi experiencia, con lo que ha pasado en la escuela, con la ayuda de los docentes, pues empiezo a colaborarle a otras niñas y niños que han pasado o están pasando ese proceso. Entonces vamos a ver, mi colaboradores acá, por favor. ¿Qué es lo que ha pasado y cómo se hizo? Yo les conté que se hizo en de los 8 colegios distritales, se tomaron 5 colegios de la localidad de Los Mártires. Se entrevistaron y se trabajó, ya les cuento cómo se hizo, con 397 padres de familia, y 197 niños. Esto, bueno, todas las fotos que ustedes van a encontrar son totalmente autorizadas por los padres de familia y fue en el momento que se estaba haciendo la investigación. Ahorita ya vamos en otra etapa. Entonces les voy a definir qué es la pedagogía socio-resiliente. Ya sabemos de dónde nació. Entonces dice, tiene como objetivo el reconocimiento del medio social dentro de los procesos de formación de la infancia y la adolescencia, donde se reconocen los factores de protección social dados en la familia y las entidades públicas que contribuyen al restablecimiento de los derechos de poblaciones vulnerables a través de la resiliencia educativa como generadora de habilidades de vida dentro de contextos escolares. Ahorita vamos a ver por qué toda esta propuesta se curricularizó dentro de estas instituciones, se dio, y de hecho aún se está capacitando a muchos maestros cómo ser resilientes y maestros resilientes para crear escuelas protectoras. Inicialmente la idea pues nace de una condición particular que ya les conté, pero en este momento la estamos extendiendo no solamente a los casos de ESNA, sino a toda aquella población vulnerable que ya está llegando a las instituciones educativas. En este momento en la localidad contamos con gran número de niñas y niños indígenas. En Veracatío, en Verachamí, también tenemos indígenas ecuatorianos y tenemos nuestros hermanos venezolanos. Entonces ya empezamos a trabajar con ellos en restitución de esa socioemocionalidad, porque ellos vienen con muchas cosas dentro de sí, no solamente con dificultades cognitivas o atrasos académicos, sino cómo desde el aula los podemos restituir, crear lazos que desarrollen más autoestima, pensamiento propio, que se relacionen de forma asertiva con los demás. Entonces aquí vemos un ejercicio donde los niños que habían empezado a ser vulnerados empiezan a reconocer su autobiografía. Después de todo un proceso, esto es casi al final, porque recuerden que yo trabajé con psicólogos expertos, porque soy educadora, más no psicóloga, y necesitaba contar de ellos de la mano, porque muchos de nuestros niños se quebrantaban cuando empezaban a contar su autobiografía y a hacer público su dolor, que era tan complejo. Y obviamente que nos tocaba estar, porque no es revictimizar al niño, para nada, pero que el niño en un momento de su vida tenga la oportunidad de contar al otro para ayudarle, decirle, si yo pude a través de ciertos acompañamientos, tú también puedes, porque cuando uno empezó a contar y lo contaba con ese poderío, con ese empoderamiento, los demás también empezaron a decir, en mi casa pasa esto, en mi barrio pasa esto, me han ofrecido esto, y gracias a eso logramos denunciar en ese momento a muchas cadenas, que fue peligroso, de proxenetas que estaban alrededor de los colegios. Porque nos llamamos la policía, porque recuerde que este caso y esta investigación también estuvo muy relacionada con derechos humanos. Entonces logramos llamar a entidades. Dentro de la Secretaría de Educación se encuentra la ruta de victimización, logramos ejecutarla y salvar a muchos niños, hacer los llamados correspondientes y la ruta. ¿Me haces clic, por favor? Eso. Ahora, el objetivo dice de identificar los entornos locales, regionales, nacionales que pueden impactar de manera positiva o negativa. Un docente que quiera aplicar esta pedagogía socio-resiliente necesariamente debe reconocer su entorno y saber cuáles son las debilidades que presenta y las fortalezas que su entorno también puede facilitar en los niños. A pesar de que los niños y niñas vivían en un entorno vulnerable, aprendieron a crear cadenas para autodefenderse.
es decir, alertas entre ellos. Y esas alertas que ellos nos contaban, pues también se sistematizaron. Dámosle clic, por favor. Ahora dice educación para el ser. La PCR, como la llamamos en la investigación, que es la pedagogía socio-resiliente, tiene un objetivo altamente político y social. Al reconocer los derechos humanos y sexuales y reproductivos dentro de la cotidianidad escolar, que es tan importante, más al relacionar la recuperación emocional de estas niñas y adolescentes en casos de explotación sexual. Busca, que es importantísimo, un proceso de humanización de la escuela frente a la explotación, frente al abuso, frente al maltrato, porque muchas veces a los docentes orientadores les da temor acercarse a estos casos o no saben qué hacer. Por más experticia que tengan, hay veces caen en ciertos temores. Y recuerden que todos los docentes tenemos un deber de comunicar estas situaciones. Es un deber. Y nos pueden hasta denunciar si sabemos un caso y no lo hacemos. Bueno, de toda esa investigación que se las estoy resumiendo, pero ahorita les voy a contar la metodología, cómo se hizo, nació un libro publicado en el 2017, ahorita ya estamos construyendo la segunda publicación, para a nivel internacional, que es lo que estamos haciendo, de qué la propuesta, cómo se deben trabajar los derechos humanos, cómo identificar casos de explotación sexual y cómo curricularizarlo dentro de los contextos escolares, porque finalmente lo que le interesa al maestro cuando detecta un caso o quiere trabajar la prevención de estos casos, lo más conveniente es cómo lo hago, ¿verdad? Porque dicen, lo conozco pero no sé cómo hacerlo. Entonces se hizo una propuesta curricular desde preescolar hasta grado 11, donde al niño se le enseña primero a prevenir casos de explotación, maltrato y abuso, y también se le enseña a ser resiliente. Los otros autores decían, no, es que la resiliencia es innata y no se enseña. No es cierto, la resiliencia sí se puede enseñar. Desde que estamos en la primera infancia. El yo puedo, el yo quiero, el yo soy capaz, el yo no tengo miedo, se enseñan. Porque cuando no se enseñan, se desconocen y son personitas y niños que no saben manejar su emocionalidad y no saben comunicar cuando se ven enfrentados a estos casos, porque no ha sido educado. Aquí les voy a contar las bases epistemológicas de la resiliencia, porque obviamente tiene toda una investigación y un marco teórico. Uno de los primeros autores que tomamos para tener, porque son creadores de la pedagogía social, Alejandro Kusiasnovi con la pedagogía de las emociones, que es tan importante, Paulo Freire, que ya los conocemos, Humberto Maturana también hizo un estudio sobre las emociones. Son tres referentes muy importantes para trabajar el tema. En pedagogía social también tomamos autores alemanes, que ustedes saben que fueron las personas que lo crearon, y lo que hicimos fue unir y no separar la pedagogía social con la nueva resiliencia. Y con esto construimos algo que se llama el octágono de la resiliencia, que es tan importante. Aquí nos dice que debemos trabajar de forma genérica en la escuela. Lo primero, habilidades ciudadanas y promoción de derechos de la escuela. Es lo primero. Quien conoce sus derechos sabe cuándo se los están vulnerando. Reconocimiento de derechos sexuales y reproductivos, y esto se hace desde el preescolar, no hay que esperar a que estén grandes, se hace desde ya. Escuela como garante de derechos, ahí es cuando nos referimos a todo el conducto y a los mapas de victimización y a todo el conducto regular que se debe hacer cuando se detectan casos. Pedagogía social en el reconocimiento de la vulnerabilidad. Dentro del aula escolar, el aula regular, debemos determinar qué niños están en condiciones de vulnerabilidad. Aunque la resiliencia cambió la palabra de vulnerabilidad por la palabra sobreviviente. Y cuando yo sobrevivo hay una segunda palabra que es viviente. Sobreviviente, fui rescatada de un problema tan fuerte como les estoy hablando. Y viviente, cuando me transformo para ayudar a otros.
Es importantísimo el lenguaje que utilicemos con los niños. Ustedes son sobrevivientes y después que uno hace todo el proceso, los podemos llamar vivientes y promotores de resiliencia. Que tenemos ahorita en este momento 3 grupos grandes en la institución educativa donde trabajo, que son promotores de resiliencia porque han hecho todo desde que estaban desde segundo de primaria y ahorita están unos en 10º y 11. Protección de redes sociales en la web. Cuando queremos trabajar este tema es importante relacionar también las redes sociales, porque la explotación sexual en este momento ya no se da en la callejización, es decir, en la calle se da porque sí lo hay, pero ahorita la forma de contacto más cercano son las redes sociales. Entonces también es un llamado de atención que con nuestros niños trabajemos la importancia de las redes sociales, pero también la seguridad frente a casos de sexting, grooming, ciberacoso, explotación sexual, trata de personas. Ahora, fortalecimiento del núcleo familiar. Esta estrategia se hubiese quedado coja si no hubiésemos trabajado con 367 padres de familia que también estuvieron en el proceso acompañando. Y muchos de esos padres, como les conté, eran los padres que acercaban sus niños a estas condiciones. Reconocimiento del entorno, que es lo que hemos venido hablando. Redes de apoyo interinstitucional. La escuela no debe trabajar esto, debe trabajar con la secretaría, con el IDED, con las alcaldías, para hacer una gran red de apoyo institucional que nos colabore para detectar. De hecho, ya se están trabajando. Ahora, ¿cómo dicen ustedes cuáles son las habilidades, por ejemplo, en preescolar? En la escuela resiliente, brindar amor incondicional, porque es que usted no sabe cómo está llegando un niño de 4 o 5 años a la escuela. Y la escuela quiere cuadricular, estandarizar, y resulta que ustedes saben que cada niño es un mundo diferente. Entonces, es una de las primeras condiciones para ser maestra, ¿ok? Escucha atenta de lo que dicen los niños. Eso es lo que debe hacer el docente. Estímulos positivos. Tú puedes, tú eres capaz. No puedo. Claro que sí, lo vamos a intentar los dos. Estimular el juego de roles. Porque a través de ese juego de roles fue que logramos identificar muchos casos de explotación. Mencionar de forma constante. Tú puedes, eres talentoso, eres valioso. Llamar a cada estudiante por su nombre y de forma amable. Cuando se debe llamar la atención de un niño, hacerlo de manera respetuosa y personalizada, no escarnio público. Son lo que debe desarrollar la maestra de preescolar, pero como también debe ir la familia, ¿qué se le debe ofrecer a la familia o en qué se debe formar? También el papel del amor incondicional a los niños, que muchas veces los padres que están en condiciones vulnerables, muchas veces no lo hacen. Reconocer el papel de la maternidad y paternidad, que es tan importante. Asignar pequeñas labores y responsabilidades. Todo eso son tareas que uno como docente le debe dedicar y le debe formar en las escuelas de padres o en las reuniones de padres a sus acompañantes o responsables legales de cada niño. Ahora, ¿qué elementos voy a trabajar en un preescolar? Esto es un ejemplo. Identificar el cuerpo y su resguardo, que es tan importante. Ya por internet conseguimos cantidad de audiolibros, canciones, cuentos sobre resguardar y cuidar el cuerpo. Identificar el uso del secreto, que hay secretos buenos y secretos malos. Eso se hace en preescolar. Enseñar el cuidado y los actos que se pueden permitir con los demás. Es decir, hasta dónde el abrazo es permitido. Así sea de papá, tío, abuelo, el que sea, hasta dónde es permitido. Es decir, que le vamos a enseñar al niño a diferenciar una caricia, un te quiero de verdad, allá otros casos pueden pasar a abuso o al maltrato. Esto es en preescolar, pero ustedes van a tener, el libro ya está subido al internet, van a encontrar todas las estrategias para trabajar hasta grado 11. Todo esto es lo que resumimos ahorita: promover los derechos, orientar la comunidad hacia el éxito, establecer canales de comunicación con los miembros de la comunidad. Todo esto es lo que hemos visto y que resume lo que estamos viendo. Ahora ustedes se preguntarán, ¿cuál fue la metodología de investigación, cierto?
Yo trabajé una metodología que se llama Núcleos de Educación Social, que es por dos autores, Guerrero y García, que la crearon en el 2002 en la Universidad Distrital. Esta metodología trabaja específicamente con poblaciones vulnerables o sobrevivientes, si lo quiero llamar desde mi filosofía, que es la resiliencia. Esta metodología trabaja diferentes campos de acción: la familia, el sujeto, la escuela y el entorno. Y trabaja 3 etapas. Primero, la identificación, reconocer mi población. Segunda, la intervención, y la tercera, las conclusiones. Ustedes la van a encontrar acá, pues aquí no, pero la consultan y está de forma más definida. Con esto los resultados, ustedes dirán, pero ¿cuáles fueron los resultados, verdad? Primero, de los 167 niños que logramos trabajar de forma, porque fue una investigación participativa, logramos detectar que el 100% estaba en riesgo. Porque pues obviamente vivían ahí, y ellos nos dieron direcciones de casas del genocidio. Bueno, eso se hizo una cartografía dentro de la investigación muy grande, donde ellos mismos nos colocaban los sitios donde sabían que sus compañeros entraban para ofrecer servicios sexuales, para ser explotados. Y de esos ya rescatamos más o menos un promedio de 11 niños que ya estaban trabajando. Niños y niñas, sobre todo eran 11 niñas, logramos rescatarlas a través de toda la estrategia, pero fue un camino largo. Yo les estoy resumiendo a ustedes en 20 minutos lo que se hizo más o menos en 4 o 5 años de investigación y lo que aún se sigue haciendo. No es que terminé y chao, no, las cosas no son así. Este es el logo. Con esto, la comunidad latinoamericana, el año pasado, como ellos reconocieron la investigación en México y Latinoamérica, logré ganar el premio a la mejor conferencista del 2018 y me nombraron embajadora de la resiliencia a nivel latinoamericano. En este momento, cada 2 meses estoy viajando a México porque la idea es que, como México es el mayor explotación y Colombia, estamos articulándonos para seguir trabajando en la investigación, seguir fortaleciendo a los maestros, porque realmente la institución educativa, como les comenté, es el sitio por excelencia de protección. Ni siquiera es el hogar, porque en el hogar fue donde detectamos los problemas. Ahorita es la escuela. Entonces estamos capacitando maestros en Bogotá, maestros en México, maestros en otras latitudes, para que aprendan a detectar y a trabajar todo el tema que les estoy resumiendo. Les voy a presentar un cuento, porque ahorita vamos en esa parte, de niños que relatan sus historias de sobrevivencia y están haciendo cuentos para otros niños que se encuentran en maltrato, abuso, explotación, o niñas, porque lamentablemente pues la población más sobreviviente de estos casos somos las mujeres. ¿Que se encuentran niños? Sí, también. Por eso yo no particularicé tanto si eran mujeres o niños, que la estadística dio más grande en las mujeres, lo fue. Esto fue una niña, la que hizo todo el diseño, fue una niña que participó durante 5 años en la investigación. Ahorita cumplió los 15 años el 5 de marzo, estuve de cumpleaños, pero la narración la hicieron todos los niños con que los trabajamos, la iban editando, la iban cambiando, la iban modificando, y se hizo un concurso con todos los niños participantes y se eligió la mejor diagramación. Entonces, este cuento nos sirve para trabajarlo en básica, primaria y en preescolar. Tiene una parte para los niños, para que ustedes vayan relatándolo, y otra parte para el docente. Tienes ahí, que veo que acá, ven a ver, ay, me pasé. Ella empieza a contar que estaba sola. Esa parte es para los niños o niñas. Y aquí ustedes van a encontrar la parte, está publicado ya también en la web, lo consiguen. Está toda la parte de lo que es explotación sexual, cuándo surgió la palabra, como la historia, para que el docente de forma más cercana conozca toda la problemática y la pueda trabajar. Acá estaba triste, su sombra siempre estaba sobre mí. Ustedes ahí pueden decir cuál es la sombra, para que los niños empiecen a contarte, porque los niños empiezan a comunicar qué es lo que les pasa en casa, o no solamente en casa, en el barrio. Pero un día todo cambió, alguien me escuchó. La escucha es una de las habilidades de resiliencia más importantes que debemos desarrollar con nuestros estudiantes. Dice, denuncié. Yo estoy segura de que todo saldrá bien.
porque tengo personas en quien confiar. Yo soy feliz, una persona por la que otros sienten aprecio y cariño. Si se dan cuenta cómo empieza a cambiar hasta los dibujos de un tono gris, triste, de pronto empieza como a transformársele la vida a esa niña. Reconozco que soy valiente. Puedo denunciar y ayudar a otros. Hablar sobre cosas que me asustan y me intimidan. Buscar la manera de protegerme y decir basta. Ya no soy vulnerable, porque aprendí a ser resiliente. Y acá encuentran la niña y todos los dibujos, pero recuerden que fue una narración que se fue trabajando de una forma pedagógica. Ahorita estamos creando las siguientes 2 narraciones para niños más grandes, porque esta es para preescolar y primaria. Es decir, que toda una investigación que se viene haciendo se acerque de una forma más didáctica al padre de familia y al docente de aula regular. Que no solamente tenga que leer una tesis de 400 hojas, sino de ahí que puede sacar que sea totalmente aplicado al aula, a su entorno, a su proximidad. ¿Ok? Y ahí terminamos. Les resumí todo, una investigación grande en poquitico. Entonces ahorita estamos esperando las siguientes publicaciones que sean llevadas a las instituciones educativas. Igual trato que todo siempre esté en internet para que cualquier persona lo pueda consultar.